Buenos días. A continuación realizaré la presentación del proyecto final del bloque de análisis de procesos físicos. Mi grupo se encuentra conformado por Elkin Cortés Vanegas, Jorge Daniel Inestrosa y quien les habla, Pablo Moreno Rodríguez. La agenda que llevaremos a cabo se compone de introducción, planeación, la cual desglosaremos en programación del proceso de trabajo a través de un diagrama de Gantt, flujo del proceso y diagrama de flujo del proceso en el cual revisaremos los tiempos y las actividades. Planos del proyecto, costos envueltos, secuencia de fabricación, mostraremos un video el cual reflejará el paso a paso de la fabricación de la pieza, los riesgos asociados y cualquier pregunta que tengan al respecto. Introducción. La pieza a fabricar será un portapapel y lapiceros. El material a utilizar, acero inoxidable. El tipo de soldadura a utilizar, soldadura MIG. Como hemos visto a través del bloque de estudio, en el sistema MIG, un sistema de alimentación impulsa en forma automática y a velocidad predeterminada el alambre electrodo hacia el trabajo o baño de fusión, mientras que la pistola de soldadura se posiciona en un ángulo adecuado y se mantiene a una distancia tobera-pieza. ¿Qué ventajas trae? El arco siempre visible para el operador, la pistola y los cables de soldadura son ligeros, lo que hace muy fácil su manipulación. Este es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura, permite una rapidez de deposición, ofrece un alto rendimiento y tiene posibilidad de ser automatizado. ¿Qué equipo se requiere? Una máquina soldadora, un alimentador que controla el avance del alambre a la velocidad requerida, una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura, un gas protector, el cual evita la contaminación del baño de soldadura, y un carrete de alambre de tipo y diámetro específico, de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Planeación. A continuación encontramos el diagrama de Gantt. Como pueden ver, en la segunda columna se encuentran los pasos que llevaremos a cabo. Más hacia la derecha encontraremos los nombres de los recursos, es decir, quién va a ejecutar cada paso del trabajo. En primer lugar tenemos diseño y planos de la pieza, los cuales se pretenden ejecutar por un ingeniero de producción, la selección del material por un almacenista o ayudante, la selección de tipo de soldadura por un soldador, el ajustamiento de herramientas y equipo de protección personal por un soldador o tornero, la medición y corte de las piezas, igualmente por un soldador y tornero, unión de piezas soldadas, soldador y ayudante, ensayos no destructivos de la pieza para verificar su calidad por un ingeniero de producción soldador, y la finalización de la pieza pulido por un tornero. El flujo del proceso, como lo pueden ver, para la fabricación del portapapeles y lapiceros, que es la pieza que decidimos, básicamente como en todos los procesos de fabricación, el paso inicial es realizar el diseño conceptual y evaluar la viabilidad de fabricación de la pieza. Una vez tenemos eso, procedemos a crear el prototipo en CAD y generar los planos con códigos y medidas de la pieza a fabricar. Luego de esto verificaremos el material de la pieza a soldar, dependiendo del tipo de soldadura que utilizaremos y el tipo de material que será compuesto la pieza a fabricar. Definiremos el electrodo a ser usado, definiremos el tipo de protección a ser usado, en caso del MIG, utiliza un gas inerte, el cual no participará en la reacción de la soldadura. Luego de esto nos preguntamos, ¿el material de la pieza, el electrodo y el tipo de protección han sido definidos? En caso de que sí, continuaremos con el proceso. De ser negativa la respuesta, verificaremos nuevamente los tres pasos anteriores. Verificaremos luego el equipo antes de colocarlo en funcionamiento. Algunos pasos básicos son verificar el generador de corriente continua y la polaridad inversa, el cilindro de gases, la unidad de alimentación de hilo, la pistola de soldadura, el circuito de refrigeración y los órganos de control en caso de alguna emergencia. Nos preguntamos seguido a esto, ¿el equipo cumple con los requerimientos de seguridad y calidad para ser usado? Paso bastante importante para definir que la pieza va a quedar fabricada de una manera que cumple con los requerimientos de calidad. En caso de ser negativa la respuesta, nos devolvemos y revisaremos todo el equipo antes de colocarlo a funcionar. Respuesta afirmativa, seguiremos con asegurar que el operario vista el equipo de protección personal requerido. Procederemos a realizar la soldadura utilizando la técnica de avance y el ángulo necesario de acuerdo a los requerimientos. En este caso tenemos la opción de utilizar soldadura a la derecha, soldadura a izquierda, soldadura en vertical,
cornisa o en techo. Una vez realizamos la soldadura, procedemos a realizar la inspección a través del uso de ensayos no destructivos. Pulimos la pieza y al final de esto nos preguntamos, ¿la pieza cumple con los requerimientos y los criterios de calidad propuestos desde el inicio? En caso de ser afirmativo, procedemos a la entrega de la pieza. En caso de ser negativa la respuesta, realizamos la soldadura nuevamente y en consecuencia los ensayos no destructivos y su pulido. A continuación tenemos el diagrama de flujo del proceso, el cual nos va a definir las operaciones, el transporte, los controles, las esperas y el almacenamiento que se ven involucrados durante todo el proceso. La primera actividad que tenemos es el diseño de la pieza, es una operación que dura 240 minutos aproximadamente. La segunda es la solicitud del tipo de material a usar, como lo vimos previamente en la diapositiva anterior, tiene una duración estimada de 15 minutos. La medición y trazo de las partes, una duración estimada de 15 minutos. La operación de corte, para un total de 25 minutos. Plegamiento de la sección, una operación que demora 10 minutos. Soldadura de fondo de cajón, una operación de 20 minutos. Soldar el cajón a la base, operación de 20 minutos. Soldar los tubos a la base, una operación que lleva 15 minutos. Inspección y ensayos no destructivos es básicamente una tarea de control, la cual toma en media 10 minutos. Pintura es una operación que demora 30 minutos. Secado se considera como una espera y toma un tiempo de 60 minutos. Control de calidad como una actividad de control, demora en media 10 minutos. Empacado, considerada como una actividad de almacenamiento. Todas estas actividades para un total de 475 minutos, lo que traducido a horas es aproximadamente 7.917 horas. A continuación pueden ver los planos del proyecto. El primer plano que tenemos es un prototipo, el cual hace parte del primer paso del diagrama de flujo, el que nos ayuda a verificar la viabilidad de la fabricación de la pieza. Luego generamos el plano técnico, que es el que nos va a proporcionar las medidas y dimensiones que necesitamos en la pieza que vamos a fabricar. Y por último tenemos el plano instructivo, que es el tipo de soldadura, los ángulos que se van a utilizar en la aplicación del tipo de soldadura, como se puede ver en esta figura. Tenemos para los cilindros, para la parte plana y para el cajón. Los costos asociados a esta fabricación son, básicamente se necesita un carrete de soldadura MIG, cual tiene un costo aproximado de 494.000 pesos. Una lámina lisa de acero inoxidable, la cual tiene un costo aproximado de 64.000 pesos. Y la mano de obra calculada a las horas requeridas, como lo dijimos anteriormente, eran 7.917 horas, el cual fue calculado por un valor de 49.163 pesos. Cabe destacar que los costos asociados a los materiales utilizados en el prototipo fabricado en cartón para este proyecto fueron equivalentes a 0 pesos, puesto que se utilizó material reciclado. En la secuencia de fabricación a continuación les mostraremos el video realizado, el cual se puede bajar de este link de YouTube.
Luego de revisar la secuencia de fabricación de la pieza, pasamos a evaluar los riesgos asociados. A continuación pueden encontrar la matriz de riesgos asociados. En la primera columna vemos todos los riesgos asociados a la fabricación de la pieza y cómo estos afectan ya sea al medio ambiente, al personal o al equipo, en este caso la pieza a fabricar. Por último tenemos la columna del medio de protección que mitigará o prevendrá este tipo de riesgo. Incendio y explosión afecta al medio ambiente, al personal y al equipo. Su medio de protección será el aterramiento del equipo y los extractores. Quemaduras directamente al personal. Para eso se requiere el uso de guantes, overol y peto para soldadura. Ruido afecta al personal y a la pieza. Para este caso necesitamos protección auditiva. Ergonomía al personal. Para prevenirlo necesitamos el equipo adecuado de realización de pausas activas. Riesgo respiratorio, en este caso medio ambiente, al personal. Por tanto se debe utilizar filtros externos y máscaras respiratorias. Daño ocular para afectar al personal. Se requiere de gafas y máscara de soldar. Choque eléctrico al personal y a la pieza. Por tanto, se requiere el uso de botas dieléctricas y aterramiento del equipo y guantes. Material particulado con afección al medio ambiente, personal y a la pieza. Por tanto, se requieren extractores, filtros externos y máscaras respiratorias. Atrapamiento que afecta al personal y al equipo. Señalización, guantes, botas como medio de protección requerido. Radiación con afectación al medio ambiente y al personal. Por tanto, se requieren sensores de detección, manejo adecuado de los elementos. Riesgo químico con afectación al medio ambiente, al personal. Por tanto, se requieren los sensores de detección y equipo de protección personal anticorrosivo. Enfermedades asociadas a corto, mediano y largo plazo con afección del medio ambiente, personal. Por tanto, se requiere el uso constante de protección de personal, chequeos médicos periódicos. Disipación de gases, afectación al medio ambiente, al personal y al equipo. Se requieren máscaras respiratorias y extractores como medio de protección. Trabajo en alturas, afección al personal y al equipo. Se requiere arnés. Gases de suspensión, afectación al medio ambiente, al personal y al equipo. Se requieren filtros externos, máscaras respiratorias y sensores de detección. Espero haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias por su atención.